En los últimos días hemos tenido una racha de buenas noticias para El Salvador. En primer lugar, tuvimos la reunión de empresarios de alto nivel aquí en nuestro país y yo les traje el respectivo video acerca de eso y el respectivo análisis también sobre el tema. También vimos que el presidente Nayib Bukele puso la primera piedra del aeropuerto del Pacífico que estará ubicado en el departamento de la Unión. Ya vamos a hablar más al detalle sobre eso. Pero hace unas horas el mismo presidente Nayib Bukele acaba de poner en sus redes sociales que el FMI ha hecho oficial el acuerdo con El Salvador y dará un financiamiento de $1,400 millones a El Salvador. Imagínense, son buenas noticias obviamente para El Salvador y todos aquellos salvadoreños de bien, aquellos salvadoreños que quieren lo mejor para su país, estarán muy contentos o deberían estar muy contentos. Obviamente hay algunos que quieren ver al país hundido, como lo dejaron otros partidos políticos, otros gobiernos, pero bueno, a esas personas no hay que hacerles mucho caso. Esta es la noticia, vean. El presidente Nayib Bukele lo compartió este reportaje o este informe que dio el FMI, el Fondo Monetario Internacional, acerca de El Salvador. Y las buenas noticias son también que el mismo FMI ha hecho un análisis de la economía de El Salvador y ha dado buenos resultados. Ha hecho como una especie de radiografía de cómo está la economía salvadoreña, hablando bien de El Salvador. Ya vamos a ver a detalle todas esas buenas noticias que les traigo por acá. Bien, acá tenemos la publicación que hizo el presidente. Dijo paciencia y confianza. Eso es lo que pide el presidente para que podamos ver resultados. También la embajada de Estados Unidos acá en El Salvador también publicó, dice: celebramos junto a los salvadoreños este importante logro que ayudará a seguir construyendo un El Salvador más próspero. Vean, hasta nuestros hermanos estadounidenses se suman a estas felicitaciones que dan al pueblo salvadoreño. Como les decía, también se dio hace unos días lo que es la puesta de la primera piedra de este aeropuerto del Pacífico, que es una promesa que hizo el presidente Nayib Bukele en su primer periodo. Por ahí estamos viendo el render y cabe mencionar que en este gobierno sí se están volviendo realidad algunos renders, la mayoría de los renders. Digo la mayoría porque todavía está pendiente el tren de la costa, el tren del Pacífico, porque el mismo presidente Bukele dijo que sí, es una promesa que él hizo en su primer periodo cuando mostró el plan Cuscatlán, pero que pronto recibiremos la sorpresa los salvadoreños y me imagino que iniciarán las obras de construcción. Pero acá, en lo que respecta al aeropuerto del Pacífico, estamos viendo que ya se puso la primera piedra, o sea, no está terminado todavía, se empezó la construcción y se dice que terminará ya por el año 2027, o sea, dentro de unos 2 años o 1 año y medio. Entonces ya los salvadoreños tendrán, y más que todo los hermanos de Oriente tendrán este nuevo aeropuerto que tendrá la capacidad en su primera etapa. Bueno, cabe mencionar que la primera etapa le está costando $320 millones al país. Y esta primera etapa tendrá la capacidad de movilizar a unos 300,000 turistas o 300,000 visitantes que tenga el país o la zona oriental. Ya no habrá necesidad que lleguen al aeropuerto de la zona central y de ahí estos salvadoreños se desplacen hasta Oriente, sino que podrán llegar de una vez a la zona de Oriente del país. Vean, por acá el presidente Bukele dijo una frase un poco curiosa que me pareció bueno traerla acá y se los voy a leer, es textual lo que él dijo. Dice: solo para darles una comparación, en los 2 gobiernos anteriores al nuestro no se invirtió ese monto, que son 320 millones que está costando la primera fase del aeropuerto. Van a ser, si no me equivoco, 3 fases. Pero dice el presidente
que en los 10 años, o sea, los 5 años del presidente Mauricio Funes del FMLN y los otros 5 años del presidente Sánchez Serén también del FMLN, en los 10 años unidos no se hizo una inversión en cuanto a infraestructura tal como la que se está haciendo solo en la primera fase de este aeropuerto. O sea que la inversión que se hizo sumada de esos 10 años no le llega todavía a los 320 millones que se está poniendo para la primera fase de este aeropuerto. Imagínense, es una obra grande, es una mega obra, es una obra bastante ambiciosa para el país y que va a traer obviamente mucho desarrollo, como los proyectos que ya hemos visto anteriormente, que es el periférico Gerardo Barrios, que también es de la zona oriental, también el puerto del Pacífico, el puerto de la Unión, que será a cargo de la empresa Gilport, que me parece que ya se inició con las tareas de remodelación del puerto. Entonces, obviamente, se está haciendo una inversión histórica en el oriente del país, algo que no se había visto en otros gobiernos, y hay que decirlo. Se dice y no pasa nada, como decimos, ¿verdad? Porque algunos dicen que siempre le tiran a los gobiernos anteriores, y es que estamos hablando la verdad. Los otros gobiernos no habían hecho estas inversiones en el oriente del país. Así de claro. Entonces esto se suma a otros proyectos de inversión como es el Hospital Rosales, también el Viaducto de los Chorros que se ha hecho, las tareas de mejora en lo que es el centro histórico de San Salvador, en el centro histórico también de Ataco, de Apaneca. Ahí mencionaba el presidente Bukele todas las obras que se han hecho en estos últimos meses y se suma este proyecto del aeropuerto del Pacífico. Vean, por acá podemos ver algunos renders y no sé si ustedes son observadores, pudieron notar que hay una diferencia entre algunos renders. Vean los primeros. De hecho, el primer render que se mostró de este aeropuerto del Pacífico fue uno muy diferente a este. Era como una especie de T, como la letra T, algo así, no recuerdo muy bien, pero en lo personal no me gustaba. Me gusta más el último que se ha mostrado, que creo que es el definitivo porque es el que se ha mostrado en el medio de comunicación oficial del gobierno, que es Diario El Salvador o Noticiero El Salvador y todo eso. Es el que se ha mostrado. Si ustedes se fijan bien, es el mismo render, básicamente. Dice: construcción del aeropuerto del Pacífico responde al crecimiento de la demanda del sector. Y esto yo ya lo había mencionado en un video también anterior que subí hace un par de meses. Y es que el turismo está creciendo de forma acelerada en nuestro país, tanto así que yo les decía en ese video, hay un déficit de habitaciones en los hoteles cuando vienen todos los turistas en la temporada alta. Por ejemplo, en Semana Santa, en las fiestas agostinas y en temporada navideña, hay un déficit de habitaciones. O sea que la oferta de habitaciones en los hoteles de nuestro país no da abasto con la demanda de turistas que hay, o la demanda de habitaciones de los turistas. Imagínense, entonces se necesita más inversión. Ahí pueden ver los inversionistas o los empresarios que hay una oportunidad de poder poner sus empresas acá. Hay una oportunidad porque hay más demanda que oferta. Ahí pueden ellos venir fácilmente a poner su hotel acá en el país, como se hizo en el centro histórico de San Salvador, que la cadena Cardedeu puso su hotel también. Entonces ahí está la oportunidad para los empresarios. Y este tipo de proyectos como el aeropuerto del Pacífico también responde a esa alta demanda de turismo que tenemos. Imagínense, va a tener una capacidad para mover 300,000 turistas o 300,000 visitantes. Decía el presidente Bukele que se ha hecho un estudio y se logra calcular que aproximadamente son $1,000 los que cada turista gasta en El Salvador cuando viene, que al final terminan siendo, si multiplicamos esos $1,000 por los 300,000 turistas que van a venir a este aeropuerto de la zona oriental, pues son alrededor de $300 millones los que podrá ingresar el
la zona oriental del país, porque van a llegar los turistas que quieran visitar la zona oriental, van a llegar a este aeropuerto. Los que quieran visitar la zona central y occidental van a llegar al otro aeropuerto que tenemos, al que ya conocemos. Entonces, más o menos esas son las cifras y es obviamente una buena noticia para el país. Ahora, aterrizando con lo del Fondo Monetario Internacional. Como muchos sabemos, es una organización internacional que provee de financiamiento a países de América, especialmente América Latina, para que estos puedan desarrollarse. Bueno, y El Salvador no ha sido la excepción y siempre el FMI ha tratado de financiar muchos proyectos acá en El Salvador. Pero creo que en esta ocasión sí se refirió de una forma diferente a cómo ve, a cómo percibe la economía. Vamos a leer un poco. Este es el informe oficial del Fondo Monetario Internacional. Lo saqué del sitio web de ellos. No es algo que yo me estoy inventando, no lo digo yo, no es mi opinión, ni siquiera es la opinión o no es palabra del presidente Bukele, lo dice un organismo internacional experto en economía. Da un vistazo favorable de cómo está la economía ahora en El Salvador. Y se los voy a leer. Dice, el directorio ejecutivo del FMI concluye un nuevo acuerdo de servicio ampliado del fondo para El Salvador por un valor de $1,400 millones a 40 meses. Esta noticia yo se las he ido actualizando desde el año pasado. Hemos venido analizando esta noticia. Y aquí yo les avisé en primicia de que El Salvador iba a tener que echarse atrás con el Bitcoin, con la Chivo Wallet para poder acceder a este financiamiento. O sea, le estaba poniendo condiciones, esas fueron las condiciones que le puso el FMI y el presidente Bukele tuvo que aceptar para el bien de los salvadoreños. Vean que no llegó a un punto de capricho como hacen algunos presidentes que prefieren mantener su ideología, prefieren mantener su capricho a costa del beneficio de los salvadoreños. El presidente lo hizo diferente y priorizó el bienestar de los salvadoreños, priorizó todos los proyectos que se pueden llevar a cabo con esos $1,400 millones y dio un paso atrás con el Bitcoin. Dice por acá, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo, ya lo leímos, 1,400 millones. La decisión del directorio permite a las autoridades un desembolso inmediato. O sea que en los próximos días va a haber un desembolso del FMI de unos $113 millones. Esto va a ir gradualmente soltando el dinero. No es que los 1,400 millones de un solo, no. Es poco a poco, no es todo de una sola vez. El programa respaldado por el FMI tiene por objeto garantizar que se den las condiciones necesarias para impulsar las perspectivas de crecimiento y la resiliencia de El Salvador mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas. Escuchen, eso es lo que supuestamente persigue el FMI con este préstamo. La acumulación de las reservas externas y financieras y la mejora de la gobernanza y la transparencia. Esto es lo que se pretende con estos préstamos. Me llamó algo la atención y es algo muy curioso que ya lo vamos a analizar más adelante, pero podría darle prácticamente jaque mate al Bitcoin acá en El Salvador. Ya lo vamos a leer. Es algo un poco alarmante. Bueno, no tanto, porque siempre El Salvador busca la forma de salir adelante, pero ya lo vamos a leer. Algo muy curioso es que el presidente interino del FMI fue el que analizó la situación económica de El Salvador. Él se llama Nigel Clark. Entonces él dijo, y es algo que cita acá el informe, o sea, son palabras propias de él, dice, la economía salvadoreña está en constante expansión gracias a la solidez de las remesas y el turismo. Ahora agregan al turismo ahí. Y dice, y también a una situación de seguridad muy mejorada. Para aquellos que dicen que no se ha mejorado la seguridad en el país, están muy equivocados, porque lo dice básicamente Juan Nadie, y lo está diciendo el FMI, una institución internacional. Está diciendo que ha mejorado la seguridad en el país y que eso ha permitido que la economía se expanda, dice. Estas son las palabras del Fondo Monetario Internacional.
no las de Juan Nadia, como les decía. Dice, los déficits externos se han reducido. O sea, los préstamos que se le debe a los inversionistas extranjeros o externos al país se han reducido porque el presidente Bukele ha hecho pagos a esos inversionistas para ir reduciendo la brecha, para ir reduciendo esos saldos de los préstamos. La inflación ha disminuido, dice, y las recientes operaciones de gestión de pasivos han reducido las necesidades de financiación a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que El Salvador ya no ha tenido necesidad de endeudarse a corto plazo. O sea, para el gasto corriente del Estado, del gobierno. Lo que veíamos y lo que celebraba el presidente Bukele hace unos meses, que el presupuesto general de la nación ya no necesita financiamiento externo, o sea, ya no se necesita sacar un préstamo para poder pagar salarios del gobierno, algo que era contraproducente para la economía de El Salvador y para la del gobierno, para la del Estado. Pero ahora es suficiente con la recaudación fiscal para poder pagar todas las deudas, todos los salarios de los funcionarios del gobierno, todos los gastos que hay. Y ya se puede decir que hay un equilibrio en cuanto a los gastos y los ingresos del gobierno. Y no así, porque hay personas que critican el hecho de que se pidan préstamos para hacer algún proyecto grande. Yo se los decía anteriormente, en el video anterior, creo que fue, o no sé si fue hace 2 videos, pero yo les decía que les hacía una analogía de cómo son nuestras finanzas a cómo son las finanzas del gobierno. Por ejemplo, cuando nosotros queremos construir un segundo nivel en nuestra casa, no vamos a usar el dinero que nos llega como salario mes a mes, porque es insuficiente. A menos que nosotros hayamos ahorrado toda la vida, podemos desembolsar una cantidad de unos $30,000 o $20,000, lo que nos puede costar hoy en día hacer un segundo nivel a nuestra casa. Lo que hace un salvadoreño común es ir al banco y sacar un préstamo para poder hacer esa construcción en su casa, en su vivienda. Lo mismo hace el gobierno. Tiene dinero para todos los gastos corrientes de todos los meses y de todos los años. Pero para proyectos grandes, imagínense del aeropuerto del Pacífico, que son $320 millones, para eso sí no alcanza lo que se recauda fiscalmente, pues. Sino que se tiene que recurrir a préstamos, y que es lo normal, es algo común, se hacía siempre. De hecho, antes se prestaba solo para los gastos corrientes, imagínense. Entonces, para aquellos que critican el hecho de que hay, o que no saben que siempre van a haber préstamos, siempre va a hacer préstamos el gobierno. Dice, la inflación ha disminuido y las recientes operaciones de gestión de pasivos han reducido la necesidad de financiación a corto plazo. No obstante, dice, hay que decir también las cosas como son. El Salvador sigue afrontando profundos desequilibrios macroeconómicos derivados de un elevado endeudamiento, el endeudamiento que traemos desde hace años, y débiles colchones externos y financieros, dice. Ya vamos a explicar bien esto. Así como de obstáculos a la inversión y a la productividad. Yo recuerdo que el presidente Bukele hace unos días mencionaba cuáles son los obstáculos que tiene la inversión privada en el país, o qué obstáculos tienen las empresas del exterior, empresas grandes, empresas fuertes. ¿Qué obstáculos encuentran cuando quieren invertir en El Salvador? Y uno de esos obstáculos es que, por ejemplo, la tecnología no está bien desarrollada acá. La conectividad. Tenemos una conectividad muy limitada. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, una conectividad a internet de la más top que hay acá, la mejor que hay acá en El Salvador, es de unos 100 megas de descarga. Usted puede contratarlo, pero le va a costar unos $100 mensuales ese internet. Actualmente las personas usan internet de 25 megas, de 50 megas, pero hay internet que son ya para empresas que son de 100 megas, creo que un poquito más. Pero en otros países estamos viendo de 300 megas y hasta más, hasta de 500 megabytes de velocidad.
Y a eso se refiere cuando dice el presidente que hay problemas de conectividad. Y por eso por ahí creo que hay un proyecto también de tirar un cable subterráneo no sé si en el Atlántico o en el Pacífico. No estoy muy enterado sobre eso, pero sí sé que hay un proyecto de mejorar la conectividad acá en El Salvador que también se está echando a andar. Entonces ese es uno de los obstáculos que encuentran las empresas y por eso deciden no invertir acá, porque no está desarrollado bien la tecnología. Ese es un reto más que tiene el presidente y que lo dice acá el FMI. Sigue diciendo, el programa económico de las autoridades, respaldado por un acuerdo de servicio ampliado del fondo, tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa, creando al mismo tiempo las condiciones para un crecimiento más fuerte y más inclusivo. El programa apoyado por el fondo se sustenta en una ambiciosa consolidación fiscal favorable al crecimiento, encaminada a situar la deuda pública en una firme senda descendente, y crear colchones fiscales. O sea que la idea es ir reduciendo ese endeudamiento que tiene el país. También es uno de los objetivos que tiene el FMI con El Salvador. Seguimos leyendo otra parte que acá me interesó. Dice, el programa mejorará la resiliencia de El Salvador a los shocks mediante un fortalecimiento gradual y decidido de las reservas externas y del sector financiero. Vieron que antes decía que uno de los problemas económicos del país era que no había reservas externas y que no había un colchón financiero. Esto es lo que pretende también este tipo de préstamos o de financiamientos, de que El Salvador tenga una reserva de dinero que pueda servirle para un caso de, por ejemplo, alguna pandemia, como ya lo vimos, o algún proyecto que quiere echar a andar por sí mismo sin necesidad de pedir préstamos. Dice, ya se ha aprobado un plan para aumentar los colchones de liquidez de los bancos y la financiación del fondo también respaldará los colchones del gobierno, lo que les decía, y las reservas del Banco Central. Este colchón de liquidez de los bancos es que los bancos siempre manejan cierto porcentaje de liquidez. Imagínense que tienen, por decirles algo, unos 100 millones de dólares en activos, un banco. Obviamente no tienen esos 100 millones de dólares disponibles en su banco, o sea, como efectivo. Por ejemplo, si todos los ahorros de la gente suman 50 millones de dólares, esos 50 millones no están disponibles en ese banco, están guardados. Se mandan ya sea a algún tipo de seguro donde se guarda ese dinero y solo dejan un porcentaje. Eso está regulado por la ley, ese porcentaje que los bancos guardan como, dinero circulando o como efectivo. Por eso es que hay personas que tienen 1 o 2 millones de dólares guardados en el banco y cuando quieren llegar a retirarlo les dicen, mire, se lo podemos dar, pero hasta dentro de una semana, hasta dentro de 5 días, no es que inmediatamente se lo van a dar, porque tienen que hacer la requisición, tienen que mandar a sacar ese dinero de las reservas de donde lo tienen y todo eso. Entonces la liquidez de los bancos va a aumentar y esto beneficia también a que los bancos puedan o van a tener que colocar ese dinero en préstamos. O sea, van a aumentar los préstamos acá en el país si se aumentan esos colchones de liquidez. Las mejoras en la regulación y la supervisión, así como una nueva legislación sobre la estabilidad financiera, también reforzarán la estabilidad y la inclusión financiera, sigue diciendo. Vamos a leer lo último que dice acá, que les mencionaba que me había llamado la atención. Dice, se espera que las mejoras previstas en materia de gobernanza y transparencia impulsen la confianza y la inversión privada. La idea también es mejorar la inversión privada porque les mencionaba que se necesitan más hoteles, más infraestructura para el turismo. El turismo está avanzando, pero las inversiones extranjeras se están quedando un poquito atrás. Entonces se necesita mejorar la inversión privada. Se han dado los primeros pasos mediante la promulgación de una nueva legislación anticorrupción y la publicación por la Corte de Cuentas de auditorías de estados financieros de los organismos públicos y de auditorías COVID. Vean, aquí también aplaude el FMI, básicamente aplaude la nueva promulgación de la ley anticorrupción que publicó el presidente Bukele. Básicamente fue uno de los acuerdos a los que se llegó antes de... cuando se platicaba nada más este acuerdo del FMI, se llegó fueron esas pláticas, se llegó a ese acuerdo
de crear esa ley anticorrupción. A estas medidas seguirán la mejora de los procesos de contratación pública y rendición de cuentas, así como el refuerzo de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto estamos claros. Lo que me llamó la atención es lo siguiente: los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin se están abordando de acuerdo con las políticas del fondo y con el asesoramiento del fondo a las autoridades. Quiere decir que El Salvador ha acatado lo que le puso de condición el FMI. Eso está diciendo acá, que básicamente se llegó al acuerdo porque el presidente acató las recomendaciones, entre comillas, o casi, como les digo, se lo puso como requisito que quitara el Bitcoin como segunda moneda de curso legal, y el presidente aceptó. Entonces eso es lo que dice acá. Las acciones previas incluyen reformas legales que han hecho voluntaria la aceptación del Bitcoin por el sector privado y han garantizado que el pago de impuestos se realice únicamente en dólares estadounidenses. Se ha reforzado la transparencia de la billetera electrónica pública de criptomonedas. Si se han fijado, hay incluso hasta un nuevo sitio web donde podemos ver todas las compras que hace el presidente Bukele de Bitcoin. Y esto fue otra de las peticiones que le hizo el Fondo Monetario Internacional: mejorar la transparencia de este proyecto Bitcoin acá en El Salvador. El gobierno planea reducir gradualmente su participación en la billetera electrónica, en la Chivo Wallet. Eso ya lo habíamos dicho antes. En el futuro, oigan bien, los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con Bitcoin, así como las transacciones y compras de Bitcoin por parte del gobierno. Está diciendo acá que uno de los compromisos también fue que gradualmente el gobierno limite esas compras de Bitcoin que está haciendo. O sea, de que en un futuro no muy lejano vamos a ver quizás que ya no va a comprar mucho Bitcoin el presidente, o tal vez que hasta dejen de hacerlo, definitivamente. Está por verse, porque eso es lo que dice acá. Una vez más, no me lo estoy inventando yo. Lo dice el FMI, lo dice este informe que lanzó el FMI. O sea que prácticamente le están diciendo al gobierno que ya no tenga nada que ver con el Bitcoin. Y eso se los decía yo en otro video, que hay como una mala intención de parte del FMI porque quieren que siempre prevalezca el dólar, que el dólar sea la única moneda en todo el mundo. Eso quisieran ellos, pero tienen que poner sus condiciones siempre a favor del dólar para que la moneda siempre siga teniendo valor. Entonces, se mejorará la regulación y supervisión de los activos digitales en línea con las mejores prácticas internacionales en evolución. Eso es lo que me llamó la atención, que prácticamente, vean, aquí muestra hace poco, todavía el 24 de febrero, que fue el lunes, todavía mostró el presidente Bukele las últimas compras de Bitcoin que hizo en ese día. Y que hay más de 6,088 Bitcoin que ha comprado el presidente. Esto es la cartera, la wallet que tiene de criptomonedas el gobierno. Entonces, probablemente, según lo que dice el FMI, estas compras de Bitcoin se van a terminar un día. En un día no muy lejano, porque esto ya lo hablaron entre ellos, entre el gobierno y el FMI, hablaron esto y llegaron a un acuerdo. Y si no hubiera un acuerdo de por medio, no hubiera otorgado el FMI esos 1.400 millones. Entonces, creo que ya habría aceptado el presidente Bukele eso de dejar de comprar Bitcoin. Pero está por verse, o sea, no es que estoy diciendo que ya lo va a hacer. Habrá que ver en el futuro cómo se maneja este tema. Bien, y por último, como les decía, se necesita más inversión. Muchos criticaban el hecho de que el presidente Bukele tuviera esta reunión con empresarios grandes de toda América Latina. De hecho, ahí está la reunión con Carlos Slim. Y criticaron esto, hasta criticaron al pollo campero, decían ya no vamos a comer pollo campero. Pero vean, se necesita que a la par del crecimiento del turismo también crezca la inversión extranjera, la inversión privada. Porque si no, los turistas que vienen se van a llevar un mal recuerdo, una mala experiencia en nuestro país, porque no va a haber hoteles, no va a haber infraestructura, no va a haber ni transporte, no va a haber nada que puedan hacer acá. Y ya no van a regresar.
y quien pierde es las personas que están relacionadas en el rubro del turismo. Hay muchos que dicen, ¿y a mí de qué me sirve que el turismo crezca? O sea, yo no me veo beneficiado con el turismo, y tiene mucha razón, porque no trabaja en el turismo. Tal vez trabaja en el área de ingeniería, tal vez trabaja en el área de economía, en un banco, o qué sé yo, trabaja como profesor. Obviamente no le va a haber beneficio al turismo, pero todos los salvadoreños que trabajan en el sector, en el rubro del turismo, ellos sí ven un beneficio. Y se los digo yo, que he andado en las playas del Salvador, me gusta ir a las playas aquí, y he hablado con las personas cara a cara, no me estoy inventando nada. O hay muchos que hacen investigación desde su silla, desde su sillón, desde su sofá. No, vayan a las playas, pregunten a la gente qué les ha parecido el hecho de que puedan cobrar o que puedan recibir pagos con Bitcoin, y la gente está contenta con eso, porque todos los turistas usan Bitcoin, la mayoría de turistas usan Bitcoin. Y muchos turistas vienen y se benefician, obviamente, todos los salvadoreños que tienen sus negocios o que trabajan en este sector. Entonces, para seguir mejorando en ese tema y que se expanda aún más todo este beneficio que está trayendo el turismo al país, se necesita también esta inversión. Así que, bueno, tenemos buenas noticias de que los empresarios a nivel de Latinoamérica están poniendo los ojos en nuestro país. Así que como salvadoreño que quiere ver el bien para el país, al menos a mí me alegra que esto esté sucediendo en El Salvador. Deje usted su opinión acá abajo en los comentarios. Escriba qué opina acerca de la inversión de los extranjeros, la inversión privada acá en el país, acerca del aeropuerto del Pacífico, acerca de lo que el FMI dice de nuestra economía. Ponga en los comentarios su opinión y yo también le voy a estar respondiendo. También, ya que está ahí, deje su pulgar arriba, suscríbase a este canal y no olvide activar la campanita de notificaciones y comparta este video con su familia y amigos. Por acá les dejo más videos relacionados con la actividad de lo que sucede en El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.